Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este morning meeting. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio del vídeo es correcto. Perfecto, muy bien, vamos a comenzar esta sesión de hoy. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los acontecimientos más relevantes que tenemos o las citas más relevantes que tenemos para la jornada. Como ya pudimos ver la semana pasada, bueno, pues tuvimos un cierre de semana con correcciones en términos generales tanto en Europa como en América. Y bueno, sobre todo ya de cara a esta semana, destacar en el aspecto macroeconómico, bueno, pues sobre todo la intervención de mañana de Donald Trump ante el Congreso estadounidense. Veremos qué nos desvela esa intervención, esa cita. Pero bueno, sobre todo creo que lo más relevante acerca del presidente estadounidense es que bueno, todas esas medidas, ¿no?, que llevaba pues ya varias semanas anunciando, ¿no?, en torno a desregularización, fuertes inversiones en infraestructuras, rebajas impositivas para los particulares y para las empresas. Bueno, pues hemos visto cómo han ido elevando las expectativas de los inversores y bueno, también la inflación, llevando a cabo a que bueno, si no se llegan a materializar esas intenciones que tiene o ese plan económico de Trump, bueno, pues eso podría traer correcciones en América y también contagiarse al otro lado del continente, aquí a Europa, ¿no? Vamos a ver en su intervención ante las dos cámaras del Congreso qué nos desvela, y la verdad que va a ser muy relevante, sobre todo para el comportamiento de las bolsas en el corto plazo. También destacar, bueno, pues, que aparte de ese contenido de su agenda fiscal, el calendario de implementación de las mismas, es decir, cuándo se van a empezar a llevar a cabo. Se conoce, bueno, pues varios analistas ya empiezan a comentar de que estas medidas podrían llevarse a cabo a principios de 2018, por lo cual, bueno, pues esa modificación de la agenda, anticipando o retrasando dicha implementación, pues tendría un impacto directo en el comportamiento de los mercados financieros mundiales, ¿no? Lo que hacería más referencia sobre todo a las divisas hasta la renta fija y variable. Luego también otros aspectos a destacar en la semana, bueno, pues muy intensa en la publicación de datos macroeconómicos. Tenemos en este aspecto destacar pues sobre todo en Estados Unidos y en Europa, esas economías pues han comenzado el año con fuerza, ¿no?, a pesar de la incertidumbre política que se va a vivir sobre todo en Europa, ¿no?, con esas elecciones que tenemos en Holanda, en Alemania y en Francia. Pues bueno, no parece, digamos, que lastre de una manera excesivamente profunda los mercados, ¿no? La última jornada, la semana pasada, el viernes, vimos también esas correcciones impulsadas por esa pequeña incertidumbre que se ha dado lugar en Europa. Pero bueno, tenemos que seguir conociendo datos y cifras que nos vayan aproximando más a qué puede suceder en esas elecciones, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues ya hablando de cualquier cifra o indicador macroeconómico que se vaya a dar esta semana, que nos denoten crecimiento económico de estos países, bueno, pues puede estar, digamos, impulsando esos índices, aunque bueno, se conoce que dichos datos pues pueden, digamos, venir un poco más tranquilos de lo esperado, lo que puede llevar pues a desacelerar esa economía, ¿no?, ambas economías. Lo mismo que sucede en Estados Unidos, bueno, pues conocer, aparte de esos datos macroeconómicos, los sondeos, ¿no?, que van a venir de cara al futuro de ambas elecciones. Las incertidumbres políticas es lo que más está pesando en estas últimas semanas, y es muy posible que vaya a ser así durante los próximos meses. En Estados Unidos, Trump prácticamente genera un fuerte rechazo entre una parte importante de la población. No tanto por los planes fiscales o económicos que pueda tener, sino por las formas de adoptar o de la política, de llevarla a cabo, de acuerdo, pues más que nada en su persona, más que en su política económica. Mientras que en Europa, bueno, pues además de esa batería de elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses, pues factores como el Brexit y la crisis griega siguen también teniendo peso, siguen estando presentes en la mente de los inversores, ¿no? O sea, algo que se sigue plasmando en los mercados de bonos. Prácticamente la rentabilidad del bono a 10 años alemán ha vuelto otra vez a descender por debajo del 0,2%, lo que hace que, bueno, las bolsas, aunque estén
disten mucho de mostrar esa alegría que las bolsas estadounidenses se mantienen más cautas, ¿no? De todas maneras, en los próximos días, sobre todo habrá que estar atento en Europa a la publicación de los datos manufactureros, de servicios y luego, sobre todo, ya pues una segunda lectura del PIB estadounidense del cuarto trimestre de 2016, ¿no? También ya de cara, bueno, pues al jueves, lectura preliminar de la inflación en Alemania, en la zona euro y algunos indicadores, ¿no?, también relevantes. Sobre todo también en cuanto a lo que viene siendo la política de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, pues son varios los miembros que van a intervenir. Hoy concretamente tenemos una intervención a las 5 de Kaplan de la Reserva Federal y bueno, pues ir conociendo un poco el futuro o qué medidas quiera tomar la Reserva Federal. Apunta a que, bueno, pues en el actual momento que atraviesa la economía de Estados Unidos y los mercados financieros, subir los tipos de interés 25 puntos básicos podría estudiarse, ¿vale? Lo que no todavía está claro si se puede hacer en marzo, en mayo o en junio. Eso es lo que queda un poco por ver, pero bueno, los síntomas que está dando la economía son buenos y pues es muy probable, casi con toda seguridad, que en menos de 6 meses sí que tengamos otra subida de tipos, ya que tampoco quieren que haya un sobrecalentamiento de la economía con unos buenos datos de empleo y de inflación. Digamos que no es que se vea obligado, pero sí tiene los motivos, los dos pilares de la economía estadounidense para volver a llevar a cabo esa subida de tipo, ¿no? De ahí que, bueno, pues estas intervenciones serán seguidas muy de cerca por los inversores para poder determinar cuándo exactamente se van a volver a subir los tipos, ¿no? Y ya, bueno, también mencionar que lo que es la temporada de publicación de resultados, bueno, pues ya estamos llegando a prácticamente su recta final. Prácticamente en Wall Street casi está por finalizada y en Europa quedan algunas empresas por conocer, ¿no? Hoy seguirán presentando datos de algunas empresas relevantes, pero bueno, ya casi está, como se suele decir, todo el pescado vendido. Han sido en términos generales bastante buenas y vamos, a pesar de las que quedan por presentar, no se esperan grandes variaciones, con lo cual puede decirse que ha sido una temporada de resultados positiva en términos generales. Así que bueno, tenemos una semana completa tanto en las bolsas occidentales, que hoy, bueno, como habéis podido ver, apertura ligeramente alcista y bueno, pensamos que los mercados pues, bueno, pueden seguir esta estela de aquí a finales de semana, ¿no? A tener en cuenta, pues como hemos comentado, las cifras macroeconómicas que se van presentando vienen estables, tampoco con grandes oscilaciones positivas, pero bueno, hay que, digamos, ser cautos y hay que mantenerse, digamos, a la espera de estos resultados y ser pacientes, ¿no? También, sobre todo, con la intervención de Donald Trump. Para hoy, bueno, pues ya centramos un poquito más en los datos que tenemos que conocer hoy. Concretamente aquí en España hemos conocido el IPC anualizado, un poquito por debajo de lo esperado. Estábamos en el 3,3, al final hemos tenido un 3. Lo que es el armonizado de febrero, lo mismo, tenemos un 3, esperábamos un 3,2, pero bueno, un poco, digamos, en línea, ¿no?, de lo que más o menos se podía prever. Y bueno, luego ya sobre todo vamos a tener ya datos en lo que es en Estados Unidos con los pedidos de bienes duraderos, lo conoceremos a las 2:30, las ventas de viviendas pendientes a las 4 y luego ya, como hemos comentado, la intervención de Kaplan a las 5. Eso es lo que hace referencia, bueno, pues a la jornada de hoy más relevante, teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente. Y bueno, vamos a ver un aspecto más técnico, ¿no? Vamos a comenzar como siempre con los índices. Vamos al DAX alemán. Bueno, la apertura, como hemos comentado, ya ha sido ligeramente alcista. Vamos a ver si carga. En todos los selectivos y bueno, para hoy lo que esperamos son posiciones largas, ¿de acuerdo? Tampoco un excesivo volumen de negociación, pero sí hay cierto optimismo, sobre todo proveniente de las correcciones, de las fuertes correcciones que tuvimos el viernes pasado. Vamos al DAX. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Tuvimos esa fuerte corrección de la última jornada. Hemos comenzado con esa sesión alcista y bueno, lo que vamos a trabajar sobre todo es una vez, pues mira, hemos visto ya cómo apoyaba en la zona de los 11.854, no rompía con fuerza esa resistencia. Bueno, quizás ver correcciones, ver vueltas al inicio del gap ya de la semana pasada sobre los 11.800 puntos aproximadamente, correcciones a esta zona para otra vez
continuar con ese impulso alcista sería bastante factible, ¿de acuerdo? Sobre todo tener en cuenta que la zona de los 11.890 puntos es muy relevante, ¿vale? Es la zona que podíamos tratar a lo largo de la sesión de hoy, una vez, como ya hemos comentado, corrigiese hasta la zona de los 11.800, ¿de acuerdo? Creo que sería una buena zona para marcar ese cambio de tendencias a continuación con ese impulso alcista, ¿de acuerdo? En el caso de España vimos lo mismo, ¿no? Quizás aguantó un poquito más que ese DAX alemán, sobre todo en el caso del DAX alemán, pues un poco más tocado de cerca, ¿no? Por esa incertidumbre política en cuanto a sus elecciones. España lo vimos un poco más de lejos, también en términos generales, pues hubo una buena presentación de resultados, ¿no? Lo que animó bastante las bolsas, como pudimos ver, sobre todo con Indra. Y bueno, para aquí trabajar lo mismo, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo estamos en un pequeño movimiento lateral, ¿vale? Lo más sensato sería ver vueltas a la zona de los 9.400 para, al igual que su semejante alemán, tomar posiciones largas buscando en un primer momento la zona, romper otra vez la zona de los 9.487, pero no sería a destacar o a descartar, no sería descartar la posibilidad de trabajar la zona de los 9.500, la rotura de los 9.500 puntos otra vez. Veis cómo nos estamos moviendo en estas últimas jornadas en una tendencia lateral, de acuerdo, que no llega a romper con claridad la zona de los 9.500 puntos. Le damos atrás en algún momento, hemos llegado a trabajar sobre los 9.600 puntos, pero hemos vuelto otra vez a bajar hasta la zona de los 9.400 puntos, incluso en sesiones anteriores a los 9.370 aproximadamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué sería lo más notable? Bueno, pues continuar con ese movimiento lateral buscando otra vez la zona de los 9.600 sin descartar posibles correcciones, como en este caso de apoyarse en la zona, en este soporte que ha actuado ya varias veces, varias sesiones, 9.430, para continuar con ese impulso alcista, ¿de acuerdo? Los índices americanos, bueno, pues lo hemos comentado, ¿no? Máximos constantemente, algunas correcciones, pero bueno, son varias jornadas en las que han estado marcando máximos, sobre todo, pues lo que hemos dicho, descontando, ¿no? Esa euforia que hay por la política que pueda adoptar Donald Trump. En este caso, bueno, pues evidentemente trabajar posiciones largas tanto para Standard & Poor's como para el Nasdaq, como también para el Dow Jones. Vamos a ver si carga. Lo mismo, ¿de acuerdo? Volvemos a un time frame prácticamente horario. El sentimiento, el movimiento del mercado es bastante claro, ¿no? Vemos zonas relevantes donde, bueno, pues lógico, después de un comportamiento del mercado, ¿no? Hay pequeñas correcciones, ¿no? El mercado, bueno, pues corrige un poco, se vuelve a apoyar, pero en este caso nada destacable, ¿no? Es decir, hemos visto varias sesiones marcando máximos y esperamos para estas sesiones lo mismo, ¿de acuerdo? Que continúe ese impulso alcista hasta que, bueno, se empiecen ya a materializar, ¿no? Pues esas medidas importantes, que en ese caso, en caso de que se viese que no se están llevando a la práctica, ¿no? Dichas medidas, sí que podríamos trabajar correcciones, pero sería complicado determinar en un escenario de corto plazo hasta dónde podrían llegar esas correcciones, pero bueno, creo que siempre es más sensato trabajar o continuar con esa tendencia del mercado. El mercado sigue alcista, sigue marcando máximos, sigue descontando digamos, esas medidas de Trump, con lo cual vamos a trabajar con sensatez y vamos a seguir el río, la senda que marca el mercado con esas posiciones largas. Luego también el Russell 2000, digamos un poco que pueda anticipar movimientos, ya que es el índice de pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Vimos una cierta lateralidad en jornadas anteriores, pero en este caso, bueno, pues vuelve otra vez a aproximarse a los máximos, y si lo vemos en un time frame, digamos, horario, lo mismo, ¿de acuerdo? Veis como hay una pequeña cierta lateralidad, pero incluso en jornadas apenas algunas jornadas pasadas volvieron a marcarse, a alcanzar esos máximos, ¿de acuerdo? Con lo cual, quizás relevante concretamente, bueno, pues que pudiéramos ver en el caso del Russell 2000 vueltas a la zona de los 1.385, correcciones hasta esa zona, pero nada relevante, ¿de acuerdo? Nada relevante, nada a destacar en cuanto a posibles correcciones o impulsos bajistas más fuertes en los selectivos americanos, ¿de acuerdo? También en el tema vamos ahora con las divisas. Vamos a ver qué nos dice esta tarde a las 5 Kaplan, pero sobre todo mañana puede generarse incertidumbre ante la intervención de Trump. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver sobre todo que el euro gana un poco de fortaleza respecto al dólar, ¿vale? Hasta que sea conocido sobre todo cuándo va a desarrollarse esa política de
pues ha subido de 25 puntos básicos aproximadamente de Reserva Federal. Lo más sensato para la sesión de hoy, pues trabajar posiciones largas de euro-dólar, de acuerdo, buscando el rango de los 1,059 sería la zona factible, vale, esta zona que ha actuado varias veces como soporte, ¿no? En 3 ocasiones anteriormente. Bueno, pues trabajar la zona de los 1,06 sería lo más sensato, vale, continuando un poco pues con esa tendencia alcista de corto plazo, con esa apreciación del euro respecto al dólar de las últimas sesiones. Por el contrario, que viéramos algún comentario o que nos denotara pues que de aquí a marzo sí que se conoce de una manera más certera que se puede dar esa subida de tipos en Estados Unidos, evidentemente veríamos otra vez un fortalecimiento del dólar, ¿no? O por el contrario, que viéramos en Europa que aumentase la incertidumbre política, ¿no? Lo que podría llevar a correcciones en la divisa europea. Vamos a ver si consigo colocarlo, porque en ese caso, bueno, pues tendríamos que ver qué situación exactamente es la que nos encontramos, pero en este escenario tal cual lo estamos trabajando hoy, lo más sensato va a ser trabajar posiciones largas de euro-dólar hasta dada la intervención de Trump, donde puede aumentar la volatilidad y puede cambiar el sentido de esta. ¿De acuerdo? Creo que buscar la zona de los 1,06 sería lo más sensato para la sesión de hoy. Y ya, bueno, pues un poco expectantes hasta la sesión de mañana y lo que nos pueda decir Trump. ¿De acuerdo? Al igual que sucedió en jornadas anteriores, un aumento de la incertidumbre, alguna noticia relevante que pudiera haber un acuerdo de extrema izquierda en cuanto a elecciones en Europa o auge de la derecha también en algún partido, pues evidentemente en ese aspecto podríamos ver correcciones ante la incertidumbre que nos mostraría el euro, de acuerdo, esa debilidad directamente por la incertidumbre política. Vale, me preguntáis queréis que trabajemos el CAC francés, vamos a verlo, lo hemos visto antes, vamos un segundito a los índices. El CAC francés está siendo uno también de los más dañados o perjudicados, o evidentemente afectados, sobre todo por el riesgo que puede correr, por un lado, de que Marine Le Pen, ¿no?, pues se alce en el poder con la extrema derecha, y luego que, como les estaba comentando, se dé un pacto entre partidos de izquierda, no de extrema izquierda, pero sí de una fuerte izquierda, con lo cual, en ese aspecto, pues los mercados tampoco es que lo lean de una manera muy positiva, ¿de acuerdo? Aquí lo estábamos viendo como, bueno, pues a pesar de haber alcanzado en las últimas sesiones máximos de 4.932, veíamos otra vez correcciones, incluso a la zona de los 4.720, ¿de acuerdo? Para la sesión de hoy, pues en un time frame, digamos, más sensato, bueno, pues la tendencia de comportamiento de esa apertura ha sido buena, ha sido alcista, pero estamos viendo correcciones en estos últimos instantes a lo largo de toda la sesión, con lo cual lo más sensato sería ver vueltas a la zona de los 4.806, ¿de acuerdo? Quizás una vuelta, al igual que sus semejantes europeos, una vuelta o quizás a los 4.830 no sería de descartar, ¿vale? Sería bastante factible ver correcciones hasta la zona de los 4.802, o por un lado que viéramos un primer soporte en la zona de los 4.814 aproximadamente, y luego sí que podíamos continuar con ese impulso alcista, pero lo más sensato sería trabajar posiciones cortas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con las divisas que me estáis preguntando por aquí. Bueno, como hemos comentado, euro-dólar sería continuar con las posiciones largas. En el euro-libra, si nos consigue cargar el gráfico, aquí lo tenemos. No, seguimos aún con el del euro-dólar. Vamos a ver, estamos teniendo un problema con la conexión en el día de hoy. Perfecto, muy bien. Bueno, pues en el euro-libra continuar con las posiciones largas de euro. Sobre todo la libra es lo que más afecta, se está viendo ya por esa materialización del Brexit, ¿no? Lo mismo que ha pasado un poco con Estados Unidos. No salió un mal dato de IPC del último trimestre, sí, del tercero y del segundo. Pero bueno, todo lo que tiene que llevar a cabo ahora UK es cómo va a implantar todas esas medidas, y es lo que genera un poco más de incertidumbre, ¿no? La libra sigue perdiendo un poco de fuerza y bueno, sería sensato ver posiciones de los 0,855 en un primer momento, de acuerdo. Esa zona bastante complicada ya de superar, una resistencia bastante importante, como hemos visto que ha actuado en sesiones anteriores.
tanto sesiones de prácticamente mitad de febrero como bueno, pues principios de año, principios de febrero también, pero vamos, a bajar a los rangos otra vez que pudimos llegar a ver los 0,86 se lo podemos descartar en un escenario de más corto plazo, ¿de acuerdo? Creo que lo más sensato es trabajar, sobre todo para sesiones intradiarias, la zona de los 855, ¿de acuerdo? Con posiciones largas continuando con esa escalada, con ese impulso alcista que viene arrastrando varias sesiones, ¿de acuerdo? Libra dólar, lo mismo, ¿vale? Ambas monedas con bastante incertidumbre. Creo que en este caso la que más puede estar tomando fuerza está siendo el dólar, con lo cual, bueno, pues trabajar posiciones cortas de libra buscando la zona de los 1,234 sería bastante sensato, ¿vale? Una vez alcanzado esta zona de soporte, sobre todo ser un poco prudentes y ver el volumen con el que nos acercamos a dicha zona. Parece ser que, como podéis ver, bueno, pues en el último escenario hay una cierta lateralidad, ¿no?, en la que se está moviendo dicha divisa, y ver por dónde rompemos. Tuvimos la oportunidad de atravesar la zona de los 1,254, aunque no generó volumen suficiente, de acuerdo, con lo cual volvimos otra vez a ver correcciones. Vamos a ver cómo se apoya en la zona de los 1,236 aproximadamente, y si por el contrario debemos otra vez tomar posiciones largas de libra a dólar, o si por el contrario continúan con esa escalada bajista, buscando ya trabajar zonas de los 1,28 a 1,228 aproximadamente. En cualquier caso, bueno, esperar qué pasa con esta lateralidad. Si alcanzado ese mínimo vemos un volumen de negociación buscando otra vez ese impulso alcista, o si por el contrario continuamos con esa rotura, ¿vale?, con ese impulso bajista de corto plazo. En el caso del yen, lo comentamos siempre, ¿no? Japón está interesado en que su moneda siempre se mantenga atractiva al mercado, un país exportador, un país que necesita tener una moneda débil frente al dólar y frente al euro. Y bueno, a pesar de esos movimientos que se hayan generado, sobre todo con la apreciación del dólar en estas últimas jornadas, hemos visto cómo el yen ha ganado algo de fuerza, ¿vale? No creemos que vaya a haber fuertes correcciones más, sino que el dólar pues incluso podría haber alcanzado esta zona de soporte de los 111,687. Veamos otra vez posiciones largas del dólar yen, de acuerdo, fortaleciéndose el dólar, manteniendo el yen estable en unos niveles óptimos, considerados sobre todo por el Banco de Japón, ¿no?, en las cuales su moneda sigue continuando siendo un valor refugio, una moneda atractiva, una moneda que, bueno, que sale rentable a la hora de que ser un país sobre todo exportador de bienes, pues evidentemente mantener a estos rangos sería bastante óptimo. Para la sesión de hoy, pues trabajar largos, ¿vale? Trabajar largos en una zona de los 114,529 o 529 sería bastante óptimo, continuando con ese impulso alcista que no ha llegado tampoco. Vamos a verlo en un time frame más reducido. Aquí lo estamos viendo, ¿no?, como parece, bueno, que sea la vuelta a varias jornadas también encontramos varias lateralidad, ¿no?, en las últimas sesiones. Vemos como se han marcado varios máximos, ¿vale?, que no se han llegado a superar en ningún momento. También nos hemos vuelto a apoyar en la zona de los 111,616 aproximadamente, ¿vale? Hemos visto como no llega a atravesar tampoco esta zona de soporte, los 111,665. Parece ser que en este caso se ha dado la vuelta un poquito antes, en los 112,223, y sobre todo buscar posiciones largas, ¿vale? Posiciones largas. Zona objetivo, bueno, pues siendo bastante cautos en un primer momento los 114,131, ¿vale? Esa es la zona que debemos trabajar. En cuanto al euro-yen, pues aquí lo estábamos viendo, ¿no? Habíamos visto una pérdida de fortaleza del euro respecto al yen, lo hemos comentado, ¿no? Quizás se hace cierta incertidumbre política que se ha levantado en estas últimas sesiones, pero bueno, creo que alcanzado esta zona de soporte, veremos una figura de vuelta buscando sobre todo el siguiente zona de resistencia, que sería los 119,616. Así que también posiciones largas de euro-yen buscando esa zona relevante, esa resistencia. Y una vez superada, pues ya veríamos si lo mismo. Siempre hay que tener mucho determinación en el volumen con el que atraviesa esa zona. Hemos visto como en este caso, bueno, pues ya ha actuado en varias ocasiones como zona de soporte. Aquí también actuó como zona de resistencia. Y llegado a esta zona, trabajar el volumen, ¿no? Ver si hay un volumen alto, si hay claridad en la rotura
de esta zona de resistencia, pues si de contrario podemos ver otra vez otra corrección volviendo a la zona de los 118,594. Aunque ya os digo que para la sesión de hoy, bueno, pues sobre todo posiciones largas, ¿de acuerdo? Vamos a ir por último a las commodities. Vamos con el oro y con el petróleo. Sobre todo en el caso del oro, continuar con esas posiciones largas, ¿vale? Las inversores están siendo bastante optimistas en esas posiciones largas, sobre todo de medio plazo del oro. Aquí lo estamos viendo. Continuar, podemos ver ciertas correcciones, vueltas a la zona de 1250, pero en términos generales somos bastante optimistas en que se va a romper la zona de los 1260 aproximadamente, de acuerdo, y vamos a continuar con esa escalada alcista, la cual llevamos ya inmersos varias sesiones buscando los 1278, ¿vale? Posiciones largas también para oro. Y en el caso del petróleo, pues hemos comentado, ¿no? Una lateralidad de varias sesiones, no solamente ya en el rango de entre 58 y 54 dólares, sino también entre más o menos el rango de los 50 a 55. No llega a haber una claridad en el alza del crudo, sobre todo pues intervención y otra vez de empresas de fracking, las cuales le empieza a ser rentable a partir de 50 dólares trabajar otra vez, o empieza a ser factible para ellas producir el crudo. Con lo cual, bueno, pues a pesar de ese acuerdo de la OPEP, el cual a día de hoy sigue manteniéndose estable en el tiempo, con esa reducción de los inventarios, no hay una claridad en el mercado. Los inversores nos ven de una manera clara que veamos una rotura de la zona de los, sobre todo, sería muy relevante llegar a atravesar la zona de los 68 dólares, muy lejana a día de hoy. Estamos trabajando en torno a los 57 dólares. Continuar de este modo con esa tendencia digamos alcista, pero cuidado porque puede haber vueltas y rotura de la zona de los 54 dólares otra vez, ¿vale? Bajadas o correcciones hasta esa tendencia de corto plazo alcista, pero no hay una claridad. Hay mucha lateralidad en el mercado, ligeras alzas, pero aquí lo estáis viendo, son varias tendencias de corto plazo alcistas, pero muy laterales, muchas correcciones, vueltas otra vez a zonas de soporte relevantes. Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista lo más sensato sería continuar con esas posiciones largas, aunque tampoco está generando unos beneficios porque los movimientos que está provocando el barril pues no oscilan de los rangos laterales, ¿de acuerdo? Me gustaría ver que nos aproximamos a esa zona de los 60 dólares con fuerza, con volumen. Hay una tendencia un poco más clara, dejando un poco de lado la lateralidad. Pero bueno, siempre sí que somos optimistas en que por lo menos la zona de los 60 dólares la pudiéramos romper, ¿vale? Cautela hasta llegar a esa zona, porque bueno, ya estoy viendo los volúmenes de negociación, no son muy altos, y vamos a verlo con el indicador para que quede un poco más claro. Aquí lo podéis ver, ¿no? Parece ser, bueno, en estas últimas, vamos a ver si lo queda un poco más claro, ha aumentado el volumen de negociación en estas últimas sesiones, pero aún así no queda muy claro, de acuerdo, que vayamos a tener una rotura en la zona de los 60 dólares notable. Sobre todo esperar o ser prudentes hasta la zona de los 60, posiciones largas hasta la zona de los 60 dólares, y una vez llegada a la zona de los 60 dólares ver de qué manera nos aproximamos, ¿de acuerdo? Sería lo más relevante en cuanto al petróleo. Vale, pues si tenéis alguna duda más, alguna cosita que queráis comentar, algo que os haya quedado en el tintero. Vale, pues si no tenéis ninguna duda más, damos por terminado este morning meeting. Ya sabéis que de todas maneras, para cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto tanto conmigo como cualquier compañero de la firma a través del teléfono, del email, antonio.sales@xtb.es. Que tengáis un muy buen día de operativas, mucha suerte y un saludo muy fuerte.